negocio de hematología oncología para el internista, herramientas para el internista. Yo soy el doctor Cano, soy hematólogo internista. El primer tema que vamos a abordar es anemias, ¿verdad? Vamos a entretenernos un ratito con casos clínicos que nos va a presentar el doctor Alfredo Quiroz, que es hematólogo internista, trabaja en el servicio de IPS Central, y el doctor Alfredo Verón, que es bioquímico, doctor en bioquímica y trabaja en el laboratorio central de IPS también, en la parte de hematología. Van a hacer unos casos entretenidos de anemia y a ver cómo el internista puede, o herramientas para poder resolver esto, ¿sí? Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un placer para nosotros estar aquí presentes. Soy Alfredo Quiroz, soy hematólogo, mi compañero es el doctor Alfredo Verón, somos dos Alfredos, teniendo en cuenta la charla anterior que hablamos de fenómeno inmunológico, puede ser que yo sea TH1 y él TH2, proinflamatorio. La idea es poder un poco hacer una correlación clínica laboratorial de las anemias y eritropatologías. Tenemos 20 minutos, vamos a dar 3 casos sencillos, pero la idea es un poco demostrar el papel del laboratorio en la detección temprana y el seguimiento de enfermedades hematológicas, el frotty de sangre periférica, que para el hematólogo es sumamente importante, pero también las pruebas de inmunehematología y citometría de flujo que pueden ayudarnos. Y principalmente es resaltar el trabajo conjunto de la parte clínica y la comunicación que tenemos que tener con el laboratorio. Muchas veces estamos desconectados de todo lo que es el laboratorio y tiene que haber una comunicación y un trabajo multidisciplinario con ellos. Bueno, con respecto a la anemia tenemos que entender que los valores de la hemoglobina, el hematócrito, el BCM, el HCM y CHCM van variando con respecto a la edad y van teniendo sus cambios progresivos. Para el hematólogo, el estudio de las anemias inicia principalmente con el estudio de los reticulocitos, ¿verdad? Para poder valorar si estos reticulocitos están presentes o no y poder evaluar si morfológicamente esa hemoglobina, ese glóbulo rojo tiene cambios normocíticos, normocrómicos, microcíticos, hipocrómicos, o si son macrocíticos. Eso morfológicamente el hematólogo lo mira en un frotis de sangre periférica. El hecho de los reticulocitos y su poca funcionalidad o no encontrar datos de reticulocitos a nosotros nos va a orientar hacia anemias regenerativas, es decir, que el problema se halla en la médula ósea. En cambio, cuando estamos hablando de anemias hipocrómicas, microcíticas, tenemos la evaluación clínica que es sumamente importante y ahí juega un papel fundamental la evaluación de la esplenomegalia o la no esplenomegalia para poder valorar, así como las hipocrómicas, así como las macrocíticas. Como esto no es una charla sobre anemias, la idea es que nosotros, por parte médica o por parte del sistema de salud, tenemos el conocimiento incorporado dentro de nosotros, tenemos la expertise y el conocimiento. Para el hematólogo, el especialista que trabaja en el laboratorio viendo los frotis de sangre periférica, la morfología es sumamente importante y ahí es donde la tecnología tiene que ser un aliado nuestro para que podamos contrarrestar y hacer un trabajo multidisciplinario con todo ello. Ese conjunto va a ser de nosotros que podamos trabajar fuertemente y poder capacitar y presentar diagnósticos muy precisos para hacer tratamientos específicos. Esta es una obra pintada al óleo y yo le pedí a ChatGPT y le dije, ChatGPT, ¿podrías hacer una foto realista de esta pintura? Y ChatGPT me puso esta imagen. Bastante bien, ¿verdad? Sirvió la casa, hizo los círculos, pero lo que es una sombra del lado izquierdo, él lo puso como un cuerpo y le puso su sombra. Es decir, la tecnología encuentra detalles que quizás nosotros no somos capaces de ver o viceversa. Es por eso que las alianzas con las tecnologías diagnósticas son muy importantes, como ya lo vimos en las charlas anteriores. Sí. Buenas. Bueno, yo le iba a hablar acerca de la parte del laboratorio y
algo que para ustedes les va a dar mucho más tranquilidad a la hora de dar un diagnóstico. Entonces, la evolución es para que ustedes vean cómo el laboratorio fue creciendo y para que ustedes se vayan acercando al laboratorio y puedan también estar al tanto de la tecnología que tiene el hospital. En IPS nosotros prácticamente manejamos como 600 hemogramas por día. Evidentemente no podemos mirar a los 600 hacerle su frotis, ¿verdad? Entonces nosotros usamos una tecnología de alta capacidad, y esto más o menos es como fue el avance. Entre los 40 y los 50 prácticamente todo era manual. Imagínense que dependía el 90% de la pericia del bioquímico para tener un resultado fidedigno. En los 60 y en los 70 ya empieza a haber un aumento de la tecnología, ya se hacen los dosajes de glóbulos rojos, glóbulos blancos por impedancia, ¿sí? Mucho más exacto y se puede reproducir mejor. En los 80 ya viene el boom, ¿verdad? Con los contadores de 3 partes, y ahí vienen los nuevos índices matimétricos que todos conocemos, BCM, HCM, RW, ¿verdad? Que hasta ahora es muy útil. En los 90, bueno, ya como una curva, ¿verdad? Creciendo la tecnología, nosotros tenemos los contadores que ya implementan la citometría de flujo, ¿verdad? Se siguen midiendo los rojos y las plaquetas por impedancia, pero del 90 en adelante ya tenemos los grandes contadores hematológicos que utilizan la citometría de flujo tanto para los rojos, plaquetas y para los glóbulos blancos en especial, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco si ahí. Este gráfico lo conocen, ¿verdad? Es el método es la impedancia, ¿verdad? Solamente es una tabla de distribución de frecuencias. Tenemos ¿cómo le digo? Se mide el volumen de los glóbulos rojos y acá la cantidad de impulsos, ¿verdad? Que en este caso sería la población. Y bueno, ¿y qué es lo que tenemos con este dato? Nos daba la NISO, si había una doble población. Muchas veces los informes venían para el hematólogo, para el médico, con este gráfico, creo que están al tanto, ¿verdad? Y ahora los grandes contadores hematológicos tenemos los dispersogramas, ¿verdad? Que son unos gráficos de puntos, pero que ya nos permiten medir dos propiedades de la célula. En este caso, estamos hablando del gráfico de la derecha, es volumen versus concentración de hemoglobina. Este es un equipo que nosotros tenemos en IPS, es el ADVIA 2120i, ¿verdad? Que tiene otras funciones, pero hablando de anemia, esto es lo más nuevo que tenemos acá en el Paraguay Pro. Vamos a hacer. Bueno, voy a explicar este gráfico para que ustedes tengan en cuenta cuando tengamos nuestros casos, nosotros cómo vemos. Nosotros no sabemos nada de la clínica del paciente, nos llega una muestra, ¿verdad? Tenemos que cuidar la fase preanalítica porque sinceramente el 90% de los errores está ahí y no sabemos nada del paciente. Pasamos por el equipo de la muestra y nos tira unos gráficos. Y este es uno de los gráficos de los glóbulos rojos, donde nuestro dispersograma, fíjense que acá mide el volumen y acá la concentración de hemoglobina. Entonces ya podemos ver estos patrones, ¿verdad? Esas cuadrículas, donde van entrando cada punto, y cada punto corresponde a un glóbulo rojo. Si por ahí en algún momento ustedes quieren hablar con el laboratorio y dice, me es útil este gráfico, entonces para que en el informe vaya impreso, sería muy interesante para que ustedes tengan una mayor confianza a la hora de que tenga que dar un diagnóstico, ¿verdad? Es un dato más que ustedes van a tener para ese diagnóstico. Y para nosotros es un dato porque no sabemos nada del paciente. Bueno, entonces, por así decirle, bueno, ¿qué tenemos en esa cuadrícula? Tenemos glóbulos rojos grandes y con bajo contenido de hemoglobina. ¿Quiénes son esos? Y generalmente son los eritrocitos con policromasia, son los glóbulos rojos jóvenes. Entonces, si nosotros vemos células ahí, nosotros ya podemos ver, predecir que en ese frotis probablemente yo tengo que buscar policromasia, ¿verdad? ¿Qué tenemos más a la derecha y
en la parte media y en la parte baja. Y ahí tenemos los glóbulos rojos que tienen una alta concentración de hemoglobina. Ahí lo llaman la hipercromía, ¿verdad? Nosotros sabemos que la hipercromía lo informamos en la poiquilocitosis con la forma del glóbulo rojo, porque son los que van a tener mayor concentración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los esferocitos pierden parte de su membrana y, como es una bicapa lipídica, se vuelve a sellar y pierde su halo central y se concentra de hemoglobina, ¿verdad? Entonces, esa es la zona que nosotros vamos a encontrar. Si hay puntos, o sea, que quiere decir que hay glóbulos rojos que entran en ese punto, yo tengo que ir a buscar ese esferocito o ese drepanocito, o de repente si es un paciente renal, si hay un equinocito. Entonces, ¿qué pasa con la poiqui? La poiqui es muy artefactable, ¿sí? Puede ser por la tinción, se hidratan los glóbulos rojos. O sea, sinceramente, informar una poiqui a uno le da medio miedo. Pero si nosotros tenemos esto, yo ya sé que puedo buscar eso. Y si tengo, es del paciente y no de un artefacto. Bueno, y para nuestro caso clínico, quiero que entiendan bien que acá, en esas dos zonas, vamos a ver una doble población a la hora de tener crioaglutininas, ¿verdad? Generalmente están bien separados, pero uno de nuestros pacientes ya está tratado por su... ¿Qué era que tenía nuestro paciente? Con corticoides, entonces ya tiene macrocitos, ¿verdad? Pero en esas zonas se van a encontrar una doble población de glóbulos rojos, macros y normos. Bueno, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, ¿verdad? Para poder entender, este es el caso clínico citomorfológico número 1. Es una mujer de 14 años que viene al laboratorio del doctor por control. 14 años es llevada por sus padres para realizar un control de rutina, sin algo específico. Y ahí es donde volvemos a insistir en la comunicación con el personal de laboratorio y el personal de laboratorio con el médico tratante para poder entender lo que dijo el doctor. A ellos les llega una muestra y no saben absolutamente nada de los datos clínicos. Nosotros tenemos datos clínicos y al principio no tenemos los resultados de las muestras. Entonces es muy importante tener esa comunicación. Mira, en marzo del 2025 tenía hemoglobina de 12, hematocrito 34, los valores hematimétricos en rango, tenía un RW de 15.2 dentro del rango, un HDW de 3.26, HDW mide la cantidad de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Si ustedes ven, es un hemograma bastante normal, digamos, ¿verdad? Pero tenía RETI de 3.65, bastante aumentados, y en el frotis de sangre periférica veíamos anisocitosis, diferentes tamaños de los glóbulos rojos, policromasia, esto que habló del doctor de esta la coloración marcada de los rojos, poiquilocitosis, diferentes formas de tamaños de los glóbulos rojos, esferocitos, que no debería haber en sangre periférica 3 cruces, porque el glóbulo rojo tiene una forma bicóncava y al esferocito, al perder su membrana, se vuelve a sellar y queda redondita, sin el halo central, y glóbulos rojos pinzados. En los perfiles tenía una hemoglobina glicosilada de 3.5, que nos hablaría de que existiría una especie de disminución de rojo, porque recuerden que la glicolización de la hemoglobina ocurre dentro de los glóbulos rojos, ¿verdad? Y si hay disminución de la hemoglobina glicosilada, significa que está habiendo pocos rojos para poder hacer esa glicolización de la glucosa unida por una forma no enzimática a la membrana. Y una bilirrubina de 1.3, total un poquito por encima de lo normal, pero muy pequeño. Eso es lo que le decía, verá la poiquilocitosis a la mano izquierda, diferentes tamaños. Y si nosotros vemos, vamos a ver que a esto se refiere con la presencia del esferocito, ¿verdad? Vemos que el glóbulo rojo es súper redondo, no tiene este halo central que generalmente debe tener, y vemos estos glóbulos rojos pinzados que vemos acá que parecen como un hongo, hongos en champiñón le decimos, o glóbulos rojos pinzados. Entonces, eso nos habla de las alteraciones de la forma de los glóbulos rojos. Eso es lo que el hematólogo ve en el frotis de sangre periférica. ¿Qué del bioquímico cuando recibió? Porque la chica fue primero al laboratorio general, no a hematología, porque no tiene patología diagnosticada, va a un control general. El otro. Bueno, esa es una imagen de la pantalla del contador y ahí nos informa
blancos 8.000, glóbulos rojos 4.240.000, hemoglobina de 12. Prácticamente acá en Paraguay no es anemia, ¿verdad? Todas las mujeres prácticamente andan por ahí. Pero el equipo me marca un CHCM 36, un aniso, una RDW de 15, que es un aniso de una cruz prácticamente, no hay mucha, y me marca HDW diciéndome que hay una doble población, o sea, hay glóbulos rojos con, algunos con contenido normal o bajo y otros con contenido alto de hemoglobina, con concentraciones altas. Bueno, ese es el gráfico. Fíjense, este es un equipo que me marca los blancos. Sinceramente yo estoy muy enamorado de este equipo porque mide los blancos por mieloperoxidasa y hace otro gráfico, ¿verdad?, que es vasolobularidad. Entonces me compara esos dos y para los blancos sinceramente es muy interesante. Pero nosotros nos vamos a centrar en los rojos, ¿verdad? Entonces nuevamente yo que veo esto. Veo que hay glóbulos rojos que entran en la zona de hipercromía. Entonces lo primero que pienso es una anemia hemolítica. El doctor ya le mostró que había reticulocitos, ¿verdad? Ese reticulocito no me pidió el doctor, pero yo ya le agregué al resultado. ¿Por qué? Porque para mí era muy interesante ver si era o no una anemia hemolítica. Entonces ya le puse y ya, bueno, ya se le informó también al doctor con su reti por más que no haya pedido. Entonces cuando el reti me viene 3.64, entonces yo estoy mucho más tranquilo a la hora de informar los esferocitos o lo que vea o lo que haya visto, ¿verdad? Que en este caso eran eritrocitos pinzados y esferocitos. Claro, lo importante de este caso es que es una niña de 14 años que fue al laboratorio general central por un control de rutina llevado por sus padres. En el laboratorio, el bioquímico encuentra estos datos y le hace sospechar por ese gráfico, porque él no sabe nada del cuadro clínico de esta presentación. Con estos gráficos, él se comunica con hematología y le dice, doctor, tengo esta situación. Quiero pedirle reti, tal cosa para hacer, y lo hace, claro, lo puede pedir porque tiene los criterios de sospecha. Entonces, esa paciente va a hematología para hacerse ese frotis de sangre periférico y es lo que ustedes encuentran. Entonces, con la sospecha, se le examina, no había hepatoesplenomegalia, pero se le hace una prueba osmótica de resistencia eritrocitaria para sospecha de membranopatía. Como presentaba esferocitos, estos glóbulos rojos pinzados, podíamos pensar la posibilidad que podría ser una esferocitosis hereditaria. La llamamos, vienen los padres, nos comunicamos con ellos, tenemos una entrevista, le pedimos y su fragilidad osmótica vino ligeramente aumentada, es decir, no normal, ligeramente aumentada. Hay una sospecha de membranopatía hereditaria, hay una sospecha de enzimopatía hereditaria, ella sigue en estudios. Este es un caso clínico súper común en donde la paciente aparece no necesariamente remitida con una clínica específica. El siguiente caso es un paciente con diagnóstico de linfoma no Hodgkin en control. Va al laboratorio a hacerse su chequeo. Te veo en 6 meses, señor, hacete tu hemograma. 65 años de edad, tiene un linfoma de células B grandes difusas sin tipificación, es decir, cuando decimos sin tipificación no sabemos si era un células B grandes difusas, un manto, qué tipo de subdivisión, no pudo ser identificada. Se le hizo un tratamiento quimioterápico con R-CHOP y él estaba en control. Solo él refería que tenía hormigueo en las manos y en los pies y venía para su control. Nuevamente la comunicación, laboratorio de hematología. ¿Y qué encontramos? El hemograma que recibe el doctor en el laboratorio general, porque se hace el control en el laboratorio general, cuando un paciente hematológico sigue un control, solamente los pacientes en controles hacen los controles en hematología porque hay un número reducido de profesionales que ven los frotis, como dijo, ahí hay 600, en hematología probablemente mucho menos por día en los tratamientos y en las realizaciones. Vemos que tiene una hemoglobina, está bastante en rango, pero el BCM 122 con alteraciones de los valores hematocritos, ¿cierto? Quimioterapia, probablemente esa BCM alta puede ser efecto de la quimioterapia. Y tenemos glóbulos rojos 2.940.000 con esa fórmula. En el frotis de sangre periférica hay aglutinación de glóbulos rojos a 37 grados. Hay presencia de aglutinación de rojos a 37 grados y la hemoglobina, cuando se procede a hacer ese cambio, mejora y hay macrocitosis.
Eso es lo que hablamos con aglutinación. Los glóbulos rojos se aglutinan, se pegan entre sí, así vemos en el frotis de sangre periférica cuando es a temperatura ambiente. Y cuando ponemos a temperatura de 37 grados, se dispersa. Es decir, es el mismo paciente, pero cambian las características con respecto a temperatura normal o temperatura ambiente o temperatura de 37 grados. Bueno, y acá nuevamente le tenemos a nuestro contador. A temperatura ambiente, hablamos de temperatura de laboratorio que está por debajo de 25 grados. Por lo tanto, empiezan las crioaglutininas a actuar. Y pasamos por el equipo. Pasamos por el equipo y me marca, fíjense que ahí está en amarillo todas las alarmas. Y este equipo tiene dos formas de medir el CHCM. Uno que es por citometría y otro es por cálculo. Así como cualquier cálculo normal, ¿verdad? Esos dos no deben variar mucho. Cuando varía, entonces ahí lanza una alarma. Entonces ahí me está diciendo que hay una alteración entre la forma indirecta y la forma directa de medición. Y bueno, y el BCM también ha aumentado. Bueno, eso hace un frotis el equipo automáticamente y se mira la lámina. Se observan las aglutinaciones y entonces ya tenemos que descartar una crioaglutinina. ¿Qué hacemos? Calentamos a 37 durante 40 minutos a 1 hora y luego volvemos a pasar por el equipo. Si corrige, entonces estamos en presencia de crioaglutinina. Si no corrige, son otras aglutininas, que se informa así el hemograma con todas las alteraciones que se ven. ¿Por qué? Porque no hay una relación entre hemoglobina y hematocrito. Y esto es lo raro de este paciente, que su relación hemoglobina-hematocrito está conservada, 12,36. Y bueno, y acá nosotros vemos entonces, vemos lo que le decimos, ¿verdad? Acá hay una población macro, una población normo, ¿verdad? Acá se juntan justamente porque el paciente está cursando con macrocitosis. Pero generalmente una crio viene acá, está en normo y también acá separadito una macro. Y luego podemos ver que hay un cambio en el gráfico. No sé si se ve muy sutil, pero como dice el doctor, ¿verdad? El frotis es una ley, vamos a decirlo, ¿sabes? Perdón. Un poco lo que quería aclarar nomás que acá, en realidad, presencia de aglutinación de glóbulos rojos, nada más. En el informe debe ir presencia de aglutinación y luego se corrige a 37 grados. Y viene todos los datos, fíjense, el HCM es 38.1, de un 43 pasó a un 38.1, entonces es bastante llamativo. Corrige la incubación a 37 grados. Eso es. Con estos datos y con la presencia de la aglutinación, el paciente vuelve a la consulta, ¿verdad? Y el médico, el hematólogo, mira su ficha, ve que un linfoma S las B no tenía tipificación y le llama la atención, no le llama, pero le dispara el hecho que haya hecho criaglutininas y vuelve a hacer una revisión sin entrar en lo que es anemia hemolítica autoinmune, que pueden ser secundarias síndromes linfoproliferativos. Se solicita un dosaje de inmunoglobulinas y la IgM viene 11.000, elevadísima para valores de 200. Entonces se tiene la sospecha de una patología que se llama macroglobulinemia de Waldenström, que es una entidad, ¿verdad?, que es un síndrome linfoproliferativo con proliferación de linfocitos B y productores de IgM. Recuerdan que él tenía como hormigueo en la mano de los pies y demás, ¿verdad?, que era muy sutil. Bueno, hay un porcentaje de neuropatía IgM de un 20% y un 10% de la presencia de crioglobulinemia por IgM. Este es Waldenström, no vamos a entrar en detalle, pero nuevamente recalcando que revisiones de casos por presencia de estudios laboratoriales que podrían parecer controles básicos o banales, vuelven a replantear ciertos diagnósticos o encontrar ciertas características clínicas. Y el último caso es un varón con debilidad generalizada progresiva, palidez de piel y mucosas. 45 años, LES en el 2008, tratado con hidroxicloroquina y prednisona, pero él abandona durante 5 años su tratamiento, era del interior,
Y consulta por debilidad generalizada progresiva, palidez de piel y mucosa, progresiva. 2 días antes de la consulta se exacerba esa debilidad, imposibilitando las actividades de la vida cotidiana, es decir, algo que se intensifica rápidamente, ¿verdad? Nuevamente la relación, y vemos que cuando llega tiene hemoglobina de 5.7, hematócrito 17 y un BCM 111, nuevamente elevados. ¿Verdad? El RDW 32.4, hay una variación de tamaño impresionante, es lo que nos está diciendo, y el HDW, que es de 7.24, para valores que van hasta 3 gramos por decilitro, tiene 7.24, significa que la variación de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos es grande. Hay algo que está pasando ahí, notablemente rojos 1.000.000 y plaquetas 100.000, es decir, teníamos anemia y plaquetopenia, eritro de 15, y en el frotis encontramos anisocitosis, 3 cruces, diferentes tamaños, macrocitosis, glóbulos rojos muy elevados, 3 cruces, policromasia, alteración de la coloración, poiquilocitosis, diferentes formas de los glóbulos rojos, esferocitos, nuevamente 3 cruces, y dacriocitos, y decimos esferocitos. Otra hemólisis, le hicimos los perfiles, la hemoglobina glicada 2.3 baja nuevamente. Recuerden que los criterios de anemia hemolítica extracorpuscular son hemoglobina glicada, bilirrubina elevada, y el LDH súper elevado. El hierro sérico normal, test de 3 cruces el total, y el específico 4 cruces para IgE. Nuevamente, ¿se acuerdan los frotis anteriores? Esto está casi vacío. Ven, hay poquísimos glóbulos rojos, diferentes tamaños. Vemos que hay glóbulos rojos más grandes, con policromasia ya, otros más pequeños, un eritroblastos, glóbulos rojos, esferos que no tienen la forma y la claridad central. Y estos datos, los dacriocitos, las formas de poiquilos, macros, dacriocitos en forma de gota. Entonces, estamos pensando la posibilidad de, con los datos laboratoriales, de la presencia de una hemólisis probablemente. Y nuevamente nuestro gráfico, ¿verdad? Como le dije al inicio, para que entiendan este gráfico, esa es la zona donde vienen los glóbulos rojos jóvenes. Entonces, acuérdense que lo primero que nosotros vemos es eso. Entonces, lo que yo voy a buscar es policromasia. Evidentemente, para esa hemoglobina debería haber una respuesta medular. Y tenemos por el otro lado también los esferocitos, entonces yo prácticamente ya me voy a buscar eso en el frotis. Tenemos otros gráficos, acá vemos el RDW, que es ese gráfico que todos conocemos, de distribución de frecuencia, ¿verdad? Y se ve la doble población de tamaño. Ahí, acá tenemos una población y acá tenemos otra población de macro, ¿verdad? Y en el gráfico también de distribución de frecuencia, pero teniendo en cuenta el contenido de hemoglobina o la concentración, vemos glóbulos rojos con concentración, vamos a decirlo un poco normal, y los que están muy concentrados de hemoglobina. Bueno, el doctor ya dijo lo que era el HDW, ¿verdad? Que es una distribución de la concentración de hemoglobina. Entonces, cuando está aumentado, yo tengo que hablar de una doble población. Yo tengo que ver una población o normocrómica e hipercrómica, o hipocrómica con hipercrómica, en este caso. Y lo que más llama la atención a nosotros en el laboratorio fue la hemoglobina glicada, que tiene mucho sentido al haber una hemólisis porque hay un recambio de glóbulos rojos, y dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina. Por lo tanto, en el caso de la niña, tenía ligeramente baja su glicada. Pero eso no es que, eso fue pedido del médico. Entonces, acá vemos, por ejemplo, cuando ya se exacerba esa hemólisis, la glicada se va por el suelo. Bueno, efectivamente el paciente tuvo el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune. Recuerdan que dejó de hacer su tratamiento, inició tratamiento con corticoides y está en seguimiento. Bueno, los mensajes finales de estos 3 casos es:
reforzar el trabajo multidisciplinario del consultorio con el laboratorio. La gente del laboratorio son nuestros amigos y nuestros mejores aliados. Tenemos que estar con ellos, visitarlos, ellos visitarnos a nosotros, ir al laboratorio, entender, preguntar cuáles son esos laboratorios para que podamos usar las nuevas tecnologías y nuevas tecnologías con diagnósticos más allá de la morfología, que es clínica y básica para un hematólogo dentro de la evaluación, pues los ojos no van a poder siempre ser superados, es esa posibilidad de trabajar en conjunto. Y un enfoque integrado siempre va a permitir una atención médica más efectiva y completa para poder dar un tratamiento efectivo. Y termino con una frase que dijo Daniel Devine. Él es el creador, es un estudioso de inteligencia artificial, programador del Johns Hopkins. Él dijo: la inteligencia artificial, hablando en general de todo lo que es, no reemplazará a los médicos, pero los médicos que utilizan inteligencia artificial reemplazarán a los médicos que no lo hacen. Gracias. Bueno, qué bien, divertido de hematología. Quiero invitar a la mesa, a los integrantes de la mesa del simposio. Sí, si pueden pasar acá el doctor Hugo Monfredini, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, el doctor Mario Melgarejo, internista desde la segunda cátedra de Clínica Médica, y a la doctora María Elvira Enciso, hematóloga también, internista, y trabaja en trasplante de médula ósea en el Hospital Central de IPS. Bien, ahora a continuación vamos a hablar del cáncer de pulmón, vamos a ver lo que es el cribado, nos va a hablar el profesor Juan Pablo. Voy a ver si digo bien, perdón. Viniveski. Viniveski, sí, Viniveski, sabía que era así. Es un profesor de medicina, jefe del Servicio de Medicina Interna y neumólogo del ICANN, una escuela de medicina del Mount Sinai, y es neumólogo también y es investigador con respecto a lo que es epidemiología, con respecto a lo que es tratamiento y cribado, prevención del cáncer de pulmón. ¿Sí? Adelante. Bueno, muchas gracias y encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un lugar hermoso realmente, ¿no? Da más ganas de mirar para allá que para acá, pero bueno, tomen un segundo. Bueno, entonces voy a hablar un poco del cribado de cáncer de pulmón. Estos son mis conflictos de interés, pero no están relacionados con los que voy a discutir. Los temas que voy a tratar de cubrir en los próximos minutos es un poco hablar de qué son los datos que muestran los beneficios del cribado de cáncer de pulmón, cómo se hace la selección de los candidatos para cribado, los potenciales efectos dañinos del cribado que tenemos que estar atentos, y un poco hablar del tratamiento del cáncer de pulmón de estadio 1, porque para que el cribado sea beneficioso, estos pacientes hay que tratarlos en forma temprana y cuáles son las mejores formas de tratar a los pacientes. Poco bueno, ¿cuál es la evidencia con respecto al cribado del cáncer de pulmón? Bueno, estos son los criterios claves para determinar que una enfermedad, en este caso el cáncer de pulmón, puede ser un buen candidato a cribado. Primero, el cáncer debe ser un problema de salud importante en la población que cause mucha mortalidad y enfermedad. Segundo, se tiene que poder identificar la población que está a riesgo. Tercero, el cáncer puede ser detectado en una fase preclínica temprana en el desarrollo. El tratamiento de esa forma temprana tiene que tener mejores resultados que un tratamiento tardío. El estudio de cribaje debe ser suficientemente preciso. Y por último, los estudios de seguimiento para los casos positivos tienen que ser aceptables. Entonces, ¿cuáles son las evidencias con respecto al cribado para cáncer de pulmón y estos puntos? Bueno, primero, el cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad por cáncer, tanto en hombres y mujeres. O sea que es un problema importante de salud pública. Segundo, podemos identificar la población en riesgo. Estos datos muestran en amarillo la consumición de tabaco sobre el tiempo, y ven en rojo y en verde cómo 15, 20 años más tarde, tanto en hombres o mujeres, la trayectoria de la mortalidad por cáncer de pulmón está directamente correlacionada. Aunque si ustedes quieren
información objetiva de la relación. Aquí tienen, miren, el cáncer de pulmón y el paquete de cigarrillos, claramente correlacionados. Estos son los datos más fuertes. El cáncer de pulmón puede ser detectado en una parte preclínica. Ahí tienen una figura de cómo los cánceres progresan lentamente, y esto realmente tarda muchos años. Se estima que entre 10 a 15 años más desde que el cáncer empieza hasta que el cáncer toma forma clínica y mata al paciente. O sea que hay un periodo muy grande en lo que, en que los cánceres de pulmón se puede detectar en una fase antes que desarrollen síntomas. Y también sabemos muy claramente, por muchos datos, este es un estudio que realizamos nosotros, que el tratamiento del cáncer de pulmón a un estadio más temprano tiene mayor tasa de curación. En este caso son todos cánceres estadio 1 del pulmón, con curva de sobrevida por el tamaño, y como ven, cuando los cánceres son diagnosticados a menos de 1,5 centímetros, la tasa de curación es alrededor del 60-70%, mucho menor que cuando son diagnosticados a tumores de más o menos 4.5 centímetros de tamaño. Con respecto al test, el mundo cambió en el año 2000, cuando un estudio que se hizo en Cornell demostró que la tomografía de baja radiación puede detectar cánceres que son a estadios tempranos. Hasta ese momento se había estudiado tanto la placa de tórax como el esputo para diagnosticar temprano el cáncer de pulmón, y todos los estudios que se hicieron en los años 80 fueron negativos. En este estudio los investigadores demostraron que usando la radiografía de tomografía de baja radiación, más del 80% de los cánceres eran diagnosticados en estadio 1, y esto es en total contraste con lo que se ve en la clínica práctica. En la práctica clínica, cuando la mitad de los pacientes se diagnostican con un estadio 4 o 3B o 4, que son claramente mortales. Luego, ese era un estudio observacional donde todos los pacientes recibieron cribado. El tema era, bueno, hay un potencial efecto acá, pero es realmente un efecto curativo. Y para eso se siguió un estudio muy grande que se hizo en Estados Unidos, en más de 33 centros, con que se reclutaron 53.000 individuos entre 55 a 74 años de edad que fumaban más de 30 paquetes años y que eran o fumadores activos o habían dejado de fumar hace menos de 15 años. Los participantes recibieron 3 tomografías de baja radiación anual, una por año, versus una radiografía de tórax anual en el grupo control. Y estos fueron resultados después de 6 años y medio de seguimiento, donde se mostró que la tomografía diagnosticaba más casos de cáncer de pulmón y por otro lado reducía la mortalidad de cáncer de pulmón. Estos son los que recibieron la placa de tórax y esto es la tomografía. En total hubo una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón de un 20% entre los pacientes que recibieron cribado contra los que recibieron cribado con tomografía contra los que recibieron radiografía. Ahora, recuerden, en ese momento se dieron radiografías al grupo control, porque se sentía que era no ético no ofrecerles nada. Pero eso da la pregunta, bueno, la tomografía es mejor que la radiografía, pero ¿qué pasa si no hacemos nada? Para eso se combinó los resultados de este otro estudio, el estudio que se llamó de PLCO, para cribado de cáncer de próstata, de pulmón, de colon y de ovario, en el que se incluyeron 150.000 individuos. Entre 54 y 74 años, 10% eran fumadores activos y el 40% eran exfumadores. Y a estos pacientes se les dieron 4 radiografías de tórax anuales versus control. Y acá muestran los resultados. La incidencia de cáncer de pulmón fue casi la misma entre los que recibieron radiografía o nada, y la mortalidad de cáncer de pulmón fue exactamente la misma. Entonces esto demuestra que la radiografía sola no da ningún beneficio y que los resultados de este estudio de cribado con tomografía de pulmón muestran que la tomografía es lo que produce una reducción de la mortalidad de cáncer de pulmón de un 20%. Seguido de esto hubo un segundo estudio muy grande en Europa que realmente confirmó y sacó todas las dudas con respecto a la utilidad del cribaje para cáncer de pulmón. Este estudio incluyó 14.000 hombres y más o menos 2.500 mujeres entre 50 y 74 años de edad
que fumaron más de 15 cigarrillos por día por más de 25 años, o 25 paquetes, no, esto sería más de 25, sería unos 45 paquetes años, o más de 10 cigarrillos por día por 30 años. Y que si dejó de fumar por menos de 10 años. El protocolo fue un poquito distinto. Se hicieron tomografías de baja radiación a un año, al año 3 y al año 5.5. Contra nada, en el grupo control no recibió nada. Y los resultados fueron parecidos a lo que encontramos en el estudio americano. El cribado aumentó el número de casos de cáncer de pulmón que se diagnosticaron durante ese periodo, y por otro lado disminuyó la mortalidad por cáncer de pulmón, también en más o menos un 25%. De vuelta, ver los dos estudios muy concluyentes y con resultados similares. Basado en estos resultados, lo que se llama los organismos nacionales americanos, en 1920, bueno, las primeras recomendaciones fueron en 2013, después se hizo un cambio y se hicieron una actualización en el 2021, recomendó el cribado para cáncer de pulmón para los pacientes, lo declararon un grado de evidencia B, que hace que todos los seguros nacionales de Estados Unidos tengan que cubrir el cribado cáncer de pulmón. Desafortunadamente, más allá de estos resultados que son claramente mostrando el beneficio del cribado, el uso del cribado de cáncer de pulmón ha sido bastante bajo en los Estados Unidos, ahora está alrededor del 20%, mucho menor de lo que se hace para el uso de la mamografía o el cribado para cáncer de colon. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos la selección de candidatos? ¿Quiénes son los que tendrían que recibir cribado? Vamos a discutir un caso. Un paciente de 78 años con historia clínica de enfermedad coronaria se presenta con visita de rutina. El paciente tiene una historia de tabaquismo de 35 años, 35 paquetes años, pero dejó de fumarse 12 años. Completó 3 tomografías de cribado para cáncer de pulmón en el pasado y no le encontraron ningún nódulo. El paciente les pregunta si todavía necesita hacer cribado para cáncer de pulmón. ¿Cuáles piensan que es la respuesta? No sé si quieren levantar la mano. ¿Quién piensa que debería ser la A? El paciente mayor de 75 años no necesita screening. Nadie. ¿Quién dice sí? Debe recibir una tomografía de cribado de baja radiación. ¿Nadie? Acá tengo una mano, 2 manos, 3 manos, 4 manos. Bueno. ¿Quién dice no? El paciente ya completó 3 tomografías, no necesita ninguna más, ya completó su cribado. Nadie por eso. Y no, el paciente dejó de fumarse más de 10 años, necesita más cribado. Acá tenemos un voto. Bueno, en realidad este paciente sí necesita cribado. Muy bien a los que contaron eso, porque el cribado está recomendado hasta los 80 años y el cribado es anual hasta que se cumple 80 años. No hay que dejarlo después de 3 ciclos. Y estas son las recomendaciones actuales para el cribado de cáncer de pulmón. Está indicado en pacientes, en individuos entre 50 y 80 años, con al menos 20 paquetes año de tabaquismo, y que tienen que ser activos o si se dejó de fumar hace menos de 15 años. Por otro lado, las recomendaciones de la American Cancer Society excluyen este último punto y dicen que no importa si dejó de fumar o no, cualquier persona que fuma más de 20 paquetes años debería recibir cribado. Ahora, como le mostré, lo que le mostré recién son la selección de criterios para cribado basado en factores de riesgo, edad y tabaquismo. Pero hay otros métodos que se han propuesto para seleccionar pacientes. Uno es el uso de modelos matemáticos que predicen el riesgo de cáncer de pulmón. Y ahí le muestro algunos ejemplos. Y lo segundo es por biomarcadores. En este estudio, que se publicó hace un par de años, los investigadores calcularon para cada paciente en el estudio que les mostré de NLST el riesgo de cáncer de pulmón usando un modelo matemático. Los dividieron en pacientes de alto riesgo hasta los pacientes de menor riesgo. Y lo que demostraron es que el 88% de los casos de cáncer, las muertes de cáncer de pulmón que se salvaron con cribado, estaban entre los tres grupos de mayor riesgo, el 60% de la población que tenía alto riesgo, y que el otro 40% de la población casi no aportó ninguno de los casos de cáncer de pulmón, casi ninguno de los casos de cáncer de pulmón fueron salvados en ese grupo, demostrando que en realidad usando un modelo matemático se puede
hacer un target mucho más fino en respecto a quién tendría que recibir cribado con respecto a los factores basados en el tabaquismo y edad. El otro caso que se está evaluando es el uso de marcadores, tanto en sangre como en saliva, y en muchos candidatos. Por ahora ninguno se ha probado beneficioso, pero una estrategia en el futuro podría ser hacer primero un biomarcador y los que le dan positivo se le hace una tomografía de control siguiendo a eso. ¿Cuáles son los potenciales daños del cribado? Segundo caso para hablar. Una mujer de 52 años acude a su visita anual de control. Tiene un historial de tabaquismo de 25 paquetes año y actualmente fuma. No presenta síntomas. ¿Cuál es el principal factor de riesgo en los efectos adversos de cribado en esta persona? ¿Quién piensa que sería más cáncer debido a la exposición a la radiación por muchas tomografías? Ningún candidato. ¿Falsos positivos en la tomografía? No. Sobrediagnóstico de cáncer de pulmón, y vamos a hablar un minuto de eso. Detección de calcificaciones coronarias sin significado clínico que hace que el paciente reciba tratamiento para la enfermedad coronaria. Y esto no, perdón, la última no existe. Bueno, acá me dicen, escucho los falsos positivos. Exactamente. El principal problema del cribado son los falsos positivos. Y estos son una lista de estudios que se han hecho de cribado de cáncer de pulmón, y como ven, entre un 25 a un 30% de las tomografías encuentran nódulos. Y el 95% de esos nódulos, como ven acá, no son cáncer. Entonces hay un gran problema, y el estudio de esos nódulos, que muchas veces puede incluir biopsias o cirugía, pueden traer efectos malos a los pacientes. Por otro lado, sabemos que la mayoría de estos nódulos se pueden manejar en forma no invasiva, con seguimiento de tomografías, y que el número de biopsias y cirugías no necesarias que se hacen es relativamente bajo. Y lo que se usa para estudiar estos nódulos es lo que llamamos el sistema Lang-RATS, que es parecido a lo que se usa para la mamografía, y que caracteriza a los nódulos en 4 grupos. Cuanto más grande es el número, de 1 a 4, más riesgo de cáncer de pulmón. Y mañana vamos a tener una charla que vamos a hablar un poco de cómo se manejan estos nódulos, entonces lo dejo para la siguiente práctica. Con respecto a la radiación, una tomografía de baja radiación tiene una exposición de lo que se llama 1 miliSERM, que es más o menos equivalente a una mamografía y 10 veces menor que una tomografía normal de diagnóstico. Por lo tanto, hay estudios que se han hecho con modelos matemáticos, han demostrado que el riesgo de cáncer de pulmón por la radiación es muy baja, menos del 0.05 para un paciente que completa el cribado, así que esto realmente no es una preocupación. Lo último que sí puede pasar es lo que se llama un sobrediagnóstico de un cáncer de pulmón. Es que el cribado encuentre un nódulo, que se hace una biopsia y se ve como cáncer, pero que es un cáncer que nunca va a crecer o que va a crecer tan lentamente que nunca va a producir la muerte del paciente. Pero nosotros no sabemos eso, entonces cuando se encuentra eso, ese tumor se saca por operación, se hace una biopsia, hay cierta mortalidad durante la cirugía, y eso puede ser que entonces terminemos dañando a un paciente que tenía un cáncer que no iba a pasar, que nunca lo había molestado. En realidad, con los estudios que se han hecho, no hay forma directa de demostrar esto, pero se cree que aproximadamente un 10% de los tumores que parecen cáncer, que se recomienda en screening, son cánceres como esto, que es muy común el cáncer de próstata, y eso es lo que se llama el sobrediagnóstico. La otra cosa que se encuentra muy frecuentemente y que puede ser otros beneficios son los hallazgos incidentales. Entre un 30 y 70% de las tomografías de cribado tienen otras cosas. Entre las más comunes son enfisema, que se encuentra entre un 30 y 60% de las tomografías, y se sabe que más del 50% de los pacientes y los individuos que son candidatos para cribado tienen EPOC. De esos, un 70% no está diagnosticado, y la mayoría de esos tienen enfisema en la tomografía. Así que se piensa que a los pacientes que tienen enfisema en la tomografía de cribado se le hace una espirometría y un cuestionario de síntomas, podría ayudar a diagnosticar a estos pacientes. Por otro lado, también es muy frecuente encontrar calcificaciones coronarias, y 50% de los individuos que van a cribado tienen enfermedad coronaria y no están en estatinas, demostrando que quizás usando esta información se podría hacer prevención cardiovascular también.
Último, unos minutos con respecto al tratamiento del cáncer de pulmón estadio 1. Acuérdense que la mayoría de los tumores de cáncer de pulmón que se diagnostican con cribado son estadio 1A, que son no tumores de menos de 3 centímetros de tamaño, sin tomar los ganglios linfáticos mediastinales. Y la única forma que el cribado es un método diagnóstico. Para aumentar la sobrevida tiene que haber un tratamiento temprano de estos pacientes. Entonces, último caso. Una mujer de 52 años con un historial de tabaquismo de 25 paquetes años, se le diagnostica un adenocarcinoma de 15 milímetros de tamaño. El paciente tiene una función pulmonar normal y no tiene síntomas. El cáncer fue diagnosticado en una tomografía de cribado debido a un seguimiento de un nódulo que está ubicado en el tercio externo del lóbulo superior derecho. No hay evidencia de que los ganglios linfáticos sean tomados. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Lobectomía, cirugía sublobar, inmunoterapia seguida de cirugía o radioterapia estereotáxica. La respuesta correcta en este caso es la cirugía sublobar. Y ahora le voy a mostrar por qué. Este paciente no necesita una lobectomía. Y estos son los tratamientos posibles para un cáncer de pulmón estadio 1. La cirugía, que puede ser o lobectomía o lo que se llama sublobar, tanto una resección en wedge o una segmentectomía, y la radioterapia estereotáctica. La quimioterapia neoadyuvante no tiene ningún rol en estos pacientes. Hasta hace unos pocos años, el tratamiento estándar de cualquier cáncer de pulmón, desde 8 milímetros hasta 5 centímetros, era sacar un lóbulo entero, lo que llaman la lobectomía. Pero recientemente se publicó este estudio randomizado que incluyó 700 pacientes con estadio 1A menor de 2 centímetros. Todos eran cánceres periféricos. Los pacientes tenían primero una evaluación del mediastino y si no había ganglios linfáticos tomados, se randomizaban a una cirugía lobar o una cirugía sublobar. Y como ven en los gráficos, tanto la sobrevida libre de cáncer como la sobrevida total fue exactamente la misma en los dos grupos. Y basado en estos resultados, ahora tumores que son menos de 2 centímetros y periféricos pueden ser tratados con resección sublobar, que tiene mejor función pulmonar posoperatoria y posibilidad de, si necesita una segunda resección en el futuro, poder hacerlo. Con respecto a las cirugías quirúrgicas, hay 3 técnicas. La cirugía abierta, que es la estándar que se usa, la cirugía asistida por video, que sería lo mismo que una cirugía laparoscópica del tórax, como lo que se hace en el abdomen, pero en el tórax, y más recientemente una cirugía con robot, en que el cirujano no está directamente manipulando los instrumentos, sino que trabaja con un robot y eso hace, y los movimientos y los instrumentos dentro del paciente los mueve un robot. Ya sabemos desde tiempo que la cirugía asistida por video es más efectiva que una cirugía de tórax abierto. Este es un estudio randomizado de 500 pacientes que mostró que los pacientes que reciben cirugía abierta tienen una duración de internación mayor. También hay estudios que muestran que la cirugía por video da menos complicaciones, menos dolor postoperatorio, menor calidad de vida, pero resultados oncológicos similares. En general, la mayoría de los cirujanos se han movido a usar esta cirugía asistida por video. Por otro lado, muchos centros están adoptando el uso de robot y sin demasiada evidencia. Este es un estudio que se hizo en China, en un solo centro, en el cual randomizaron 360 pacientes. La mayoría son adenocarcinomas, porque esto es lo que se encuentra más frecuentemente en China, y los randomizaron a cirugía por video versus robótica. Y mostraron que el tiempo de quirófano es no diferente y las complicaciones quirúrgicas también son similares y también similares resultados oncológicos, mostrando que el robot es una opción, pero en realidad es más caro, sale más de $1 millón la máquina y realmente no produce beneficios con respecto a una cirugía asistida por video. Finalmente, la radiación estereotáctica, que es una radiación en poco número de dosis, con alta poco número de fracciones, con alta dosis de radiación enfocadas en el tumor.
realmente no hay estudios, se han tratado de hacer muchos estudios randomizados comparando la radioterapia estereotáxica con la cirugía y ninguno ha podido ser terminado, porque los pacientes no quieren ser randomizados, prefieren la cirugía. Sin embargo, la radioterapia estereotáxica, como se muestra en el estudio observacional de un solo brazo, tiene bastante buenos control del cáncer durante el tiempo. Eso es comparado con controles históricos en amarillo, en naranja, en pink me sale, en rosado, que tiene una sobrevida muy, muy mala, sugiriendo que tiene un efecto y generalmente esto se reserva para pacientes que no pueden tolerar la cirugía, aunque hay algunos médicos que piensan que para los tumores pequeños puede reemplazarla. Bueno, en conclusiones, el cribado de pulmón, creo que les he mostrado bastantes estudios randomizados que muestran claramente que mejora la sobrevida y disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón. La selección de candidatos ahora se da por la edad y el tabaquismo, pero es posible que en el futuro se pueda mejorar usando tanto modelos de cálculo como sino biomarcadores. Sabemos que los nodos pulmonares son muy frecuentes, pero suelen ser manejados en forma no invasiva y no es un problema si se hace el manejo apropiado. Y finalmente que para los cánceres tempranos el tratamiento preferido es el quirúrgico, para nódulos pequeños la cirugía sublobar y que la radioterapia estereotáctica puede llegar a utilizarse para casos que no son candidatos para cirugía. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y encantado de tomar preguntas después de la entrevista. Muchas gracias, doctor. Bueno, a continuación, la doctora Estela Torres es especialista en medicina interna, es especialista en nutrición, es magíster en educación médica superior y es decana de la Facultad de Salud de la Universidad Católica Asunción. Nos va a hablar del screening oncológico del internista. Bueno. Muy buenos días a todos. Continuando con el tema de oncología, cada vez es más frecuente en recibir en nuestros consultorios pacientes sanos que son enviados por sus empresas o que vienen preocupados por su salud para ser evaluados por el médico internista, el médico general, el médico de familia. Un punto muy importante cuando nosotros vamos a hacer un screening es siempre pensar que el screening es para mejorar la morbimortalidad. Hay que tratar que la ganancia, el bienestar, sea mucho mayor que el daño que podemos producir. En este caso en particular, en el cáncer, no todas las herramientas diagnósticas que tenemos son tan, digamos, pueden no producir daño, entonces tenemos que en el momento de seleccionar al paciente hay que ser muy exacto. No pasa. ¿Puede pasar? Bueno, esta es la agenda. Vamos a hablar un poco del concepto de lo que es un cribado, la epidemiología, las recomendaciones y la conclusión. Siguiente. El anterior. Esta es una mujer de 35 años, ella es docente, está casada y su motivo de consulta es que viene para un control clínico. Pasamos. Ella es sana, madre portadora de cáncer de mama desde los 50 años. Tiene una tía, hermana de la madre, que falleció de cáncer de mama a los 40 años. Realiza ejercicio 60 minutos al día, 6 veces a la semana. Lleva una vida saludable, no fuma, tiene un índice de masa corporal de 22. Tiene una pareja estable y su PAP hace 2 años que fue normal.
Esta es nuestra paciente, una paciente sana a quien le tenemos que buscar una enfermedad, porque eso es el cribado. Y ella está preocupada por los antecedentes familiares. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el screening o el tamizaje, que es la identificación presuntiva de una enfermedad no reconocida en una población previamente sana y asintomático, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad mediante pruebas, exámenes u otros procedimientos aplicados a la población objetivo. Estas son las estadísticas de la Sociedad Americana de Cáncer, donde vemos que los varones son los que tienen cáncer de próstata en primer lugar, en segundo lugar el cáncer del pulmón. Las mujeres, el cáncer más frecuente es el de mama y está en tercer lugar el de colon y el del cuerpo uterino. ¿Cómo estamos en Paraguay? Esto es un informe del Ministerio de Salud del año 2023. Las primeras causas de muerte por enfermedades no transmisibles en personas de 30 a 70 años según sexo. Es del año 2021 y vemos que la segunda causa de muerte en nuestro país después de las enfermedades del sistema circulatorio es el cáncer, y vemos también que las mujeres mueren más de cánceres que los varones. ¿Cuáles son las 10 primeras causas de defunciones en menores de 70 años en Paraguay? Y acá ocupa el primer lugar el cáncer y en segundo lugar enfermedades del aparato circulatorio. Esto quiere decir que nosotros como médicos internistas tenemos que educar a nuestros pacientes y también hacer la detección precoz de ser necesario. Estos son datos cánceres en ambos sexos, casos nuevos, Asunción y Central del año 2019, y vemos que el cáncer de próstata continúa en primer lugar y el cáncer de mama en las mujeres en primer lugar. No es solamente buscar una enfermedad en el paciente, una enfermedad oncológica, también tenemos que promover los hábitos saludables, porque llevar una vida saludable, comer bien, hacer ejercicio, no fumar, también disminuye el riesgo de padecer cáncer. O sea, en cada visita, independientemente del motivo por el cual el paciente acuda a nuestro consultorio, nosotros tenemos que tratar de disminuir los hábitos que pueden producir un aumento de cáncer en el individuo. Estos son los grados de recomendación del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, que es el USPSTF por sus siglas en inglés, donde el grado de recomendación A es el más fuerte. Aquí hay trabajos aleatorios, doble ciego, y el grado 1 es el grado I, es el que tiene menos evidencia. Entonces, la charla que le estoy dando ahora me basé bastante en estas guías del Grupo de Trabajo de Servicio Preventivo de los Estados Unidos. Entonces, vamos a empezar con el cáncer que es más frecuente en nuestro país y en el mundo. ¿Qué dicen las guías? Este es de las guías de la Sociedad Europea de Oncología. Para la población general, mamografía cada 2 años en mujeres en edades comprendidas entre 50 y 69 años. Tiene un nivel de evidencia 1A. Deberíamos de empezar en una paciente en donde no hay historia o antecedentes familiares de cáncer.
Entonces, las mamografías pueden empezarse a partir de los 50 años. Las guías americanas dicen 45 años. O sea, eso es una decisión individual. Con cada paciente nosotros tenemos que definir en qué momento vamos a iniciar los estudios diagnósticos de detección. Mujeres de 45 a 49 años y de 70 a 74 años, mamografía bianual, un grado de evidencia 1B. Existe una población de alto riesgo que son por historia familiar, por mutaciones. Ahora hay un montón de mutaciones que la gente generalmente, si hay historia familiar, como el caso de la paciente que les presenté, podrían querer hacerse, pero eso es una decisión que debe tomar la paciente con el médico. 10% de los cánceres de mama subyace un síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario por historia familiar o por identificación de mutaciones. Variantes patogénicas de los genes BRCA1, BRCA2, estos son genes que frecuentemente escuchamos en la práctica médica, los otros también son frecuentes, pero yo creo que estos son los que más solemos escuchar. Y hay un caso que es conocido por todos, el de la actriz Angelina Jolie, que es portadora de este gen, y a raíz de eso se hizo la cirugía de las mamas y de los ovarios para poder reducir su riesgo de cáncer. Entonces ella es portadora del síndrome, está en el 10% de los individuos que tienen el síndrome de cáncer de mama y ovario. El cribado en este grupo de pacientes debe hacerse 5 años antes de la edad de diagnóstico de cáncer de mama en el miembro de la familia más joven. O sea, acá se hace mucho énfasis en la historia clínica, en los antecedentes de del paciente como para poder tomar una decisión. A los 30 años, en los casos de variantes patogénicas, TP53, que es uno de los más graves, se recomienda iniciar el cribado a los 20 años y tiene una evidencia. En general se recomienda un cribado anual en estos pacientes con resonancia magnética, excepto para las pacientes portadoras de mutaciones patogénicas BRCA1, en las que se recomienda realizar un cribado cada 6 meses, nivel de evidencia A. En el caso de los pacientes que se hayan realizado una mastectomía reductora de riesgo, no hay evidencia para continuar. Esto es lo mismo, pero vemos acá estrategias de cribado y prevención de riesgo en mujeres portadoras de variantes patogénicas en los genes BRCA1 y 2. Vemos acá el riesgo de cáncer de mama. El cribado se debe hacer, las pacientes portadoras de mutaciones patogénicas se recomienda realizar una prueba de imagen cada 6 meses, nivel de evidencia A. En caso de no realizarse una resonancia magnética semestral, se puede alternar la resonancia con la mamografía asociada a ecografía, especialmente en menores de 40 años. En las pacientes portadoras de mutaciones BRCA2 se recomienda el cribado anual con resonancia magnética. La cirugía de reducción de riesgo, mastectomía bilateral, reductora de riesgo, tiene un nivel de evidencia B. Tras una mastectomía reductora de riesgo no hay evidencia de continuar con pruebas de imagen de cribado si la resonancia
postquirúrgica muestra ausencia de tejido mamario residual, individualizar el seguimiento en cada caso. En casos seleccionados se puede realizar también una quimioprevención con medidas farmacológicas como tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. En relación al cáncer de ovario, como ya les dije, hay un grupo de mujeres que tienen alto riesgo para tener cáncer de mama y cáncer de ovario, que son portadoras del BRCA1-2. Entonces, en estas pacientes se hace una ecografía transvaginal y determinación del CA125 sérico cada 6 meses, desde los 35 a 40 años, hasta la realización de la salpingo o oforectomía bilateral reductora de riesgo. Tiene un nivel de evidencia C cuando la mujer ya ha tenido los hijos que quiera tener. La cirugía de reducción de riesgo se puede hacer entre los 35 a 40 años. Esa es una decisión entre la paciente y el médico, y recuérdense del caso de Angelina Jolie. El cáncer de cervix, que si bien no está entre los cánceres más frecuentes en nuestro país, seguimos teniendo muchos casos, y en pacientes jóvenes lastimosamente diagnosticamos en etapa muy avanzada, y en este cáncer en particular todos tenemos que saber que existe una prevención primaria, que es la vacuna, que el Ministerio de Salud tiene la vacuna, y nosotros como médicos internistas, por más que nuestra población blanco son los adultos, también podemos sugerir a los padres a que vacunen a sus hijos. En los primeros años de esta vacuna hubo mucha resistencia y aún persiste eso. Entonces, el cáncer de cervix es prevenible. Tenemos la vacuna del VPH, del papilomavirus, niñas de 11 a 14 años, niños de 12 años. Ya en el mundo existe la vacuna nonavalente, nosotros todavía tenemos la cuadrivalente, pero es interesante si es que podríamos tener alguna vez esta, porque cubre más cepas que son oncológicas. Esta es la recomendación del 2025 del calendario de inmunización. Y vean ustedes, acá al último está en amarillo la inmunización para el virus del HPV, que se recomienda en pacientes, acá dice de 19 a 26 años, pero lo ideal es antes que empiecen las relaciones sexuales. En niñas de 9 a 14 años se hace 2 dosis con una diferencia de 6 meses. A partir de los 15 años se hacen 3 dosis con una diferencia de 6 meses. Y en esta etapa de la vida, entre los 19 hasta los 49 años, como pueden ver, se puede hacer, pero probablemente la efectividad de la vacuna no va a ser la misma, porque se presume que ese individuo ya tuvo contacto con el virus. No está contraindicado, pero hay que explicarle al paciente que probablemente no tenga la misma efectividad. Entonces, cáncer de cervix, existe una prevención primaria y nosotros tenemos que promover la inmunización en estos individuos, sobre todo en la niñez. Cáncer de cervix de prevención secundaria, con la citología cervical se disminuyó mucho la incidencia y mortalidad por este cáncer. Nosotros en Paraguay seguimos teniendo bastante. La citología cervical, que es el Papá Nicolau, disminuye el 60%
30% la mortalidad. Pero, miren, esto es sorprendente, la sensibilidad solamente es del 50%. Es por eso que a veces tenemos pacientes que nos dicen, pero doctora, yo me hice mi Papá Nicolau hace un año y era normal. Solamente el 50% de sensibilidad tiene la citología. Gracias a eso aparece, o sea, por esa causa aparece el test para el HPV, que ya contamos también en nuestro país. Disculpen, pero no sé si soy yo o es mi... Entonces, ¿qué dicen las guías con relación a la citología? No está recomendada la citología en pacientes menores de 21 años porque no se ha encontrado beneficio. Mujeres de 21 a 29 años, la citología debe hacerse cada 3 años, nivel de evidencia A. Mujeres de 30 a 65 se puede hacer la prueba para el HPV y citología cada 5 años. Mujeres de 65 años con citología previa, nivel de evidencia D, y mujeres después de una histerectomía total por causas no cancerosas puede dejar de hacerse una citología. Entonces, el estudio del cérvix empieza a partir de los 21 años, porque antes de ese tiempo no se ha encontrado beneficio. ¿Cuál es el beneficio que se espera encontrar? Disminuir la morbilidad y la mortalidad. El test para HPV no se recomienda en mujeres menores de 30 años. Sí, pero no pasa ni con uno ni con dos. Mujeres de 30 a 65 años, prueba para el HPV y citología cada 5 años. Mujeres de mayores de 65 años con citología previa normal más HPV tienen un nivel de evidencia D. Y mujeres después de una histerectomía total por causas no cancerosas pueden dejar de hacerse el cribado. Entonces hay que tratar de memorizar. A los 21 años la citología se inicia cada 3 años, el test de HPV después de los 30 años y citología más test para HPV cada 5 años. Ese es el ritmo que tenemos que llevar. Cáncer epitelial de ovario, prevención secundaria, no se recomienda ningún cribado para el cáncer de ovario en pacientes con riesgo intermedio. Sí en mujeres que tienen el síndrome de cáncer de mama y de ovario, que son portadoras de las mutaciones BRCA1 y 2, seguimiento con determinaciones de CA125 y ecografía transvaginal cada 6 a 12 meses. A partir de los 35 años tiene un nivel de 2B. Esto no quiere decir que a pesar de que nosotros le hacemos la búsqueda intensiva, la paciente no desarrolle en algún momento. Ustedes ven que Angelina Jolie decidió hacerse la cirugía de reducción de riesgo, pero tampoco nos está muy claro si eso es suficiente para que ella no desarrolle un cuadro de cáncer. Colon, este es un cáncer que ya hace mucho tiempo estamos viendo un gran aumento. Existe una población de riesgo, que es la población de los pacientes que tienen poliposis. Hay familias con poliposis familiar, pero si es un paciente que no hay antecedentes familiares, el cribado puede iniciarse a partir de los 50 años hasta los 75 años. Como tenemos la detección de sangre oculta, ahora existe la sangre por búsqueda de sangre oculta por inmunohistoquímica fecal, tenemos ya en el Paraguay, y este test en particular hace que el paciente no tenga que someterse a una dieta, que no coma carne, que no coma verduras rojas. Entonces es mucho más, digamos, útil para nosotros y se recomienda
un test de búsqueda de sangre oculta por este método cada año. También tenemos la colonografía por tomografía cada 5 años y la sigmoidoscopía cada 10 años junto con sangre oculta en las heces. Hay que saber que tanto la sigmoidoscopía y la colonoscopía tienen riesgo de perforación. Es poco frecuente, pero cuando indicamos un estudio así, el paciente tiene que conocer los riesgos y tiene que conocer los riesgos de padecer un cáncer de colon y las ventajas de realizar una detección precoz. Entonces, cuando nosotros indicamos una detección con una prueba invasiva, debemos explicar muy bien al paciente cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Las decisiones siempre deben ser compartidas entre el médico y el paciente, porque recuerden que nos estamos enfrentando a un paciente sano a quien le estamos buscando una enfermedad. Próstata, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más prevalentes. Le tenemos al antígeno prostático. El cribado se empieza a partir de los 55 a 69 años. La decisión de realizarse el antígeno prostático en forma periódica debe ser individual. Los médicos no deben realizar la detección en varones que no expresen una preferencia por la detección. Dice la bibliografía que uno de los cánceres que más falsos positivos tiene es el cáncer de próstata y que someter a un tratamiento, sobre todo una cirugía, implica muchas veces que el paciente quede con incontinencia urinaria y con disfunción eréctil. Entonces, tenemos que estar muy seguros y compartir las decisiones con el paciente. Y con relación al examen rectal, no hay recomendaciones. Para terminar, el tamizaje debe realizarse cuando habrá una disminución de la morbilidad y mortalidad. El beneficio debe ser sustancial de tal manera que supere el daño. La historia clínica es fundamental en el momento de toma de decisiones y la información debe ser compartida entre paciente y médico en todos los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora nos va a hablar el doctor Javier Gómez Silva, especialista en medicina interna. Es especialista en medicina interna del Centro Médico La Costa. Buen día. Bueno, último aguante, ¿verdad? Último respiro para poder llegar al almuerzo vivos, ¿verdad? Gracias por la participación, por la presencia. Bueno, me dieron un tema interesante, ¿verdad? Hacer un resumen del soporte clínico en el paciente oncológico. Es un tema bastante amplio, un tema que cuesta abarcarlo dentro de los 20 minutos, espero hacerlo en 15, ¿verdad? Para que ustedes no se cansen, pero realmente un tema muy interesante para tocarlo. Traje una frase donde dice que los dogmas del tranquilo pasado no sirven para el agitado presente. Por todas partes hay diferentes dificultades y debemos tener posibilidad de hacerle frente, y esa situación es nueva, ¿verdad? Y por eso debemos pensar de nuevo y obrar de nuevo. Esta es una frase interesante que se escribió, ¿verdad? 1862. O sea, Abraham Lincoln estaba con problemas y nosotros estamos con problemas. ¿Por qué? La doctora ya nos dijo, ¿verdad?, las estadísticas, pero yo voy a bajar un poquito más esos números porque la parte de la numerología médica es muy interesante y nos trae una realidad. Somos un país que estamos inmersos en un mundo globalizado y el mundo globalizado nos está permitiendo un montón de números interesantes que estamos igualándonos, ¿verdad? Entonces, desde Centroamérica, nosotros tenemos números bastante llamativos. Para una población de casi 7.500.000, ¿verdad?
tenemos un porcentaje bastante alto, ¿verdad? Donde la mortalidad y la presencia y la relevancia de los nuevos números hacen posible que nos llame la atención una patología. Si nosotros miramos esos números de más de cerca, ¿verdad? Tenemos una posibilidad de mirar que hay nuevos casos hasta el 2022, que es una estadística bastante importante. Tenemos 13.000 casos nuevos, ¿verdad? Tenemos número de muertes de más de 6.000 personas, ¿verdad? Y tenemos número de casos prevalentes de más de 35.000. O sea, esos números nos tienen que llamar la atención, nos tienen que motivar a trabajar un poquito más en el cribado, como decimos recién, en el tratar al paciente. Y como recién presentaron, diferencia entre hombres y mujeres, números que siempre nos llaman la atención, y hacemos un mes rosa, ¿verdad? En octubre, y hacemos un mes azul en noviembre, ¿verdad? Pero miremos los detalles, y siempre nos enfocamos mucho en próstata, siempre nos enfocamos mucho en cuello uterino o mama, pero hay otros lugares, ¿verdad? El olvidado cáncer de testículo en el varón, que es de la gente joven, que no cae dentro de nuestros cribados, pero sí son pacientes para el internista, entre los 18 y 45 años, ¿verdad? Son situaciones que tenemos que ir entendiendo y tenemos que buscar. Buscar la disminución del amor y mortalidad es nuestro objetivo, y nosotros tenemos que tratar de llegar a tiempo, porque el cáncer es una enfermedad prevenible, y eso tenemos que entender desde un comienzo, porque la relación médico-paciente así lo obliga, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros como internistas tenemos que tener? Uno de los objetivos principales, ¿verdad? Tiene que ser, o curamos el cáncer o tratamos de prolongar la vida de nuestro paciente, que es lo más importante. Y en segunda instancia, ¿verdad? Tratar de dar calidad de vida en todos los aspectos, físico, psicológico, mental, darle el confort, ¿verdad? Y hasta el cuidado paliativo que tenemos que hacer con los colegas es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos que hacer? Los tratamientos nos dicen las guías. Estamos llenos de guías de medicina interna. Todas las guías hacen que tengamos un camino tortuoso, porque cada paciente es una guía nueva que tenemos que despegar de nuestro software ahí que tenemos cerebralmente en una tarde cansada, en una mañana, después de una mala noche, ¿verdad? Y a veces en el teléfono que tenemos que desplegar todas las ventanas Windows que tenemos dentro para poder entender quién es el que nos está llamando y qué problema tenía y tratar de recordar, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la guía es reunir y evaluar, como dice ahí, la evidencia relevante, la que nos va a ayudar a seleccionar la estrategia principal, ¿verdad? Y esta guía y estas recomendaciones sí son importantes porque ayudan al profesional. Por eso nosotros necesitamos eso. Pero la guía no debe reemplazar jamás la relación entre el médico y el paciente. Esa relación es fundamental, esa relación debe estar institucionada, ¿verdad? Dentro de ese contexto de ese paciente y ese médico que va a tratar de salvar un momento difícil que puede estar llegando. Entonces, la persona que va a estar encargada también necesita estar siendo el soporte de ese médico, ese ayudante en ese momento difícil que está instalándose. Entonces, ¿cuál es el punto nuestro como internistas que tenemos que buscar? El manejo holístico, ¿verdad? El solapado nombre holístico que hace confuso y nos mete en el campo y en el lado oscuro de la materia, ¿verdad? Donde cada vez tenemos que tratar temas más difíciles, ¿verdad? Ayer hablamos de mindfulness, entonces, pero nosotros fuimos formados en una medicina alopática, donde el manejo del estado físico es fundamental, donde los hallazgos semiológicos son fundamentales. Sí, pero también tenemos que meternos en la mentalidad de esa persona. También tenemos que estar trabajando ese punto. También tenemos que ver el entorno social de esa persona, porque hay una familia, hay un trabajo, ¿verdad? Hay una relación que hay en el entorno, ¿verdad? Y también tenemos que meternos muchas veces en el lado espiritual. Entonces el internista tiene que buscar esa visión global de tratar a un paciente con mucha mayor complejidad muchas veces que tenemos que hacer. Y esas variables que se van presentando son dinámicas. El paciente no está, ¿verdad?, instalado en ese papelito que le llamamos laboratorio, que es lo primero que nos pasan los pacientes, que es lo primero que nos pasan, ¿verdad? ¿Cómo está el laboratorio? Y el laboratorio está bien, ¿verdad? Está en tal calle, ¿verdad? Si vamos a ir a lo irónico, ¿verdad? Pero ese dato de variables, el laboratorio se hizo ayer y hoy el paciente amaneció peor. Hoy el paciente amaneció diferente. Entonces, cuando comenzamos a buscar, ¿verdad?, el complejo tema,
¿verdad? Y que yo sé que en el fondo la gente que me dio este tema quería que toque este punto, ¿verdad? Que es la toxicidad cardiovascular después de la acción que nosotros como médicos hacemos en la medicación, ¿verdad? Esa toxicidad cardiovascular es dinámica. Esa toxicidad cardiovascular nos permite tener en cuenta ciertos datos. El manejo y el tratamiento de los síntomas. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo quitamos, verdad? Ese auto que está empantanado, ¿verdad? En un momento difícil de la vida de ese ser humano, ¿verdad? Esa técnica farmacológica que debemos conocer, las interacciones farmacológicas que son fundamentales, esos efectos colaterales que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Tenemos que comenzar a pensar, porque son esos efectos colaterales lo que van a dar los trastornos cardiovasculares relacionados al tratamiento oncológico. No nos podemos olvidar de la nutrición, el paciente tiene que comer en un proceso terriblemente catabólico como es el cáncer, que está generando unos cambios impresionantes y le está desnutriendo, está llegando a la caquexia, ¿verdad? Esos pacientes que sufren, ¿verdad? Y no han tenido, ¿verdad? Un momento de cambio tan rápido como es hasta ahora, ¿verdad? En estos pacientes tenemos que cuidar, ¿verdad? La parte psicológica, el apoyo psicosocial es fundamental. No nos olvidemos la familia y el soporte social y espiritual en ambos, ¿verdad? Es fundamental. ¿Por qué? Porque la familia también cae. La familia es la que siente, pero es la familia que tiene que pechugar. Y no solamente económicamente, sino también espiritualmente, mentalmente, y ser el empuje para ese paciente. Entonces, usamos ahora técnicas. Y no nos olvidemos, no nos desamiguemos de la tecnología, no corramos de la inteligencia artificial, como dijo el doctor Giro. Al contrario, amiguémonos con la inteligencia, usemos la tecnología para acercarnos a ese paciente en el tratamiento. Terminó ese concepto de yo no atiendo el teléfono, yo no respondo, ¿verdad? Mensajes. ¿Por qué? Porque el paciente necesita. Y el paciente del internista necesita ese acompañamiento y esa visión holística que nosotros tenemos que dar. Entonces, ese enfoque multidisciplinario es fundamental en el manejo del paciente oncológico. Entonces, vamos a caer lastimosamente en lo que no querían ustedes escuchar, ¿verdad? Ver un poquito las guías que hablan del tratamiento, ¿verdad? Del cáncer y la respuesta mala o negativa que a veces no queremos que suceda, porque estamos instalando un tratamiento médico oncológico, pero la respuesta a ese tratamiento es totalmente diferente. Entonces tenemos que entender que ese paciente va a tener un largo trayecto hacia la ruta de la curación, ¿verdad? Entonces, comprender el riesgo absoluto de los trastornos cardiovasculares en relación al tratamiento del cáncer y pesar, ¿verdad? ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer tal medicamento? Pesar con toda la fuerza ese beneficio absoluto es fundamental. Entonces nosotros tenemos que comenzar a entender que una miocardiopatía se puede presentar en cualquier momento. Se desarma todo el proyecto previo que teníamos de un hombre que hacía ejercicio, un hombre que estaba en buenas condiciones y posteriormente a la quimio, ¿verdad? Va a una cardiopatía llegando a una insuficiencia cardíaca. Entonces ese trayecto, ¿verdad? Es bastante amplio. Nosotros tenemos que medir las posibilidades del riesgo, el riesgo bajo y el riesgo alto que van a llevar a presentar todo un cambio en el estilo de vida y toda una situación compleja que puede llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente y vamos a iniciar medicación, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que puede pasar, ¿verdad? Y ese llegar a poder pensar siquiera es muy importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué tratamientos previos está recibiendo esa persona. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que ponerle en condiciones a esa persona para poder llegar a un tratamiento óptimo. Nosotros tenemos que conocer la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento que vamos a instalar a ese paciente. Por eso el trabajo conjunto. El internista no tiene que ser marginado por el equipo oncológico, ¿verdad? Al contrario, tenemos que inmiscuirnos, tenemos que pelearnos juntos por la salud de ese paciente. Cuando aparecen, ¿verdad?, las complicaciones, ¿verdad?, a veces somos llamados, ¿verdad?, y a veces no entendemos en qué campo de juego nos metimos, qué medicación, qué tratamiento, qué se hizo, y nadie nos dice nada, ¿verdad? Entonces es un poco complejo cuando comenzamos a ver un paciente que está pataleando por consecuencias de la situación farmacológica, ¿verdad?
Y en las personas que sobreviven, ¿qué hacemos, verdad? Sobrevivieron a toda la tormenta gigantesca de tratamiento, ¿verdad?, que hubo. Entonces tenemos que ver qué es lo que quedó, ¿verdad? ¿Cuál es el daño posterior a ese efecto farmacológico importante, ¿verdad? ¿Qué acumulación de medicación recibió? ¿Qué acumulación todavía se está depurando en su sistema, ¿verdad? ¿Y qué tratamiento y qué interacciones farmacológicas va a haber todavía en este paciente que tenemos que seguir luchando con él? Entonces las guías, ¿verdad?, cardio-oncológicas, las guías europeas, tienen 2 años máximo, ¿verdad?, nos traen este cuadro un poquito complejo, ¿verdad?, un poco difícil de distinguir para meter todo. Entonces vamos a separar un poco, ¿verdad? Tenemos la ruta de atención. ¿Cómo vamos a ponernos las pilas y vamos a trabajar con este paciente? Vamos a trabajar desde el diagnóstico. Cuando tenemos el diagnóstico, cuando comenzamos y cuando cae la ficha. ¿Qué hacemos durante? ¿Qué hacemos durante el tratamiento? ¿Qué hacemos después del tratamiento? ¿Y cuál es el seguimiento a largo plazo? Entonces esa evaluación inicial es lo que siempre hicimos y lo que siempre se dice y lo que siempre los maestros nos dijeron. Hacer una historia clínica completa, ¿verdad? Informar al paciente, asesorar al paciente y no discutirlo en el sentido de no te vayas con fulano, no te vayas con mengano, ¿verdad? Sino vamos a ver todo junto a un paciente y vamos a discutir todo junto a un paciente. Y entonces ahí calificamos. Paciente de bajo grado, bueno, ¿cómo va a ser la vigilancia? Va a ser una vigilancia estándar, ¿verdad? ¿Cuáles son las monitorizaciones a 1 año y posterior al tratamiento? Pero también podemos tener la otra ficha. Los pacientes moderado grado, ¿verdad?, que pueden complicarse, que tienen un tinte cardiológico de entrada. A ese paciente ya tenemos que remitirle al cardiólogo, tenemos que trabajar en conjunto porque la bomba está por caer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa y qué pasará y qué pasó?, ¿verdad?, van a seguir siendo nuestras dudas en este momento. Y el paciente de alto riesgo, por supuesto, va a ser un paciente bien complejo, un paciente bien grande en su trabajo, ¿verdad? Y vamos a tener que ir trabajando bastante duro con ellos, ¿verdad? La monitorización, el tratamiento continuo, el seguimiento va a ser bastante largo y ahí vamos a ir clasificando cada paciente de acuerdo a su estandarización y a dónde está cayendo esa ubicación que le hicimos, esa clasificación. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos que volver a fijar algo que es muy importante y que es básico y que últimamente muchos médicos se están olvidando. La evaluación clínica integral, la evaluación clínica completa, la historia clínica única. Marañón decía siempre, la historia comienza usando la silla. El mejor instrumento del médico es la silla. Ahí comienza todo. La historia clínica debe ser completa, el examen físico debe ser exhaustivo. Últimamente hay temor para poner la mano sobre el paciente, ¿verdad? Y ahí vienen muchísimos errores, ¿verdad? Las mediciones, todos los signos vitales deben estar bien valorados. Por supuesto, nos vamos a apoyar en las pruebas complementarias que los pacientes mismos solicitan y a veces presionan en demasía, y tenemos que hablar también de la radioprotección por el riesgo que implica, ¿verdad?, muchas veces, o los riesgos de la colonoscopía, pero nosotros tenemos que hacer una valoración integral y general. Y sobre todo en el campo cardiovascular, que son menos invasivos, sí podemos llegar electrocardiograma, ecocardio, ecodoppler, ¿verdad?, y valoración de prueba de esfuerzo. ¿Todo para qué? Para poder identificar, tenemos que tener en cuenta la edad, el sexo, el género, tenemos que tener en cuenta los factores cardiovasculares previos, tenemos que considerar el estilo de vida. Se habló recién de, es diferente un paciente que hace ejercicio y un paciente que no hace ejercicio. Es un paciente que tiene el peso ideal y un paciente que está en sobrepeso. Entonces es muy diferente la respuesta farmacológica que pueden llegar a tener, ¿verdad? Todas las anomalías, ¿verdad?, que podemos encontrar en los laboratorios, en los estudios complementarios, deben ser siempre preobservadas y debemos de tener siempre consideración. Y los tratamientos cardiotóxicos o tratamientos oncológicos previos también deben ser numerados. A veces una persona ya participó en un evento oncológico 20 años atrás y vuelve a repetir algo nuevo, y bueno, tenemos que considerar. Acuérdense siempre que la radiación deja efectos colaterales, ¿verdad? El recibir rayos deja efectos colaterales que a veces nos olvidamos. Sí, hice quimio, hice rayos y ya está, ¿verdad? Ah, sí, ¿hace cuánto? 10 años, bueno, pero ¿cómo quedó esa zona irradiada, verdad? Entonces tenemos que considerar. Entonces la enfermedad cardiovascular previa es fundamental y es el eje sobre todo que tenemos que considerar cuando vamos a usar drogas cardiotóxicas posiblemente. Entonces las guías nos hablan de este cuadrito, ¿verdad?
la posibilidad de complicarse, ¿verdad? Tratar de clasificar a la persona en una grave posibilidad de tener, perdón, una muy grave posibilidad de tener complicaciones y una probabilidad alta o baja de tener trastornos correspondientes después del tratamiento. Entonces, nosotros estamos usando la guía, tenemos que seguir usando la guía, pero tenemos que seguir también trabajando y pensando en el paciente en general. Entonces, para terminar, redondear y no aburrirles, recordar puntos importantes. El soporte integral del paciente implica toda la valoración física, ¿verdad?, psicológica o mental, social y espiritual del paciente. Ese acompañamiento holístico integral que tenemos que tener en cada visita médica. Y como decía este médico, ¿verdad?, americano, ¿verdad?, Francis Peabody, ¿verdad?, él decía algo muy interesante para concluir, que dice que la esencia de la práctica de la medicina radica en que ella es un asunto absolutamente personal, ¿verdad? Esa palabra es clave. Y el tratamiento de una enfermedad puede ser impersonal, pero el cuidado de un paciente debe ser personalizado. Por ello, esa importancia en la relación médico-paciente es fundamental, porque en la mayoría de los casos, el diagnóstico y el tratamiento depende de esa relación. Entonces, una de las cualidades esenciales del médico internista es su interés por la humanidad. Porque el único secreto de cómo tratar a un paciente o a un enfermo es preocuparse íntimamente por él. Entonces, todas las guías y todo lo actualizado que podemos estar hablando en este congreso, ¿verdad?, tienen frases que ya se fijaron mucho tiempo atrás. Muchas gracias por la atención y espero no haberle aburrido. Gracias, doctor. Bueno, abrimos entonces 5 minutos de preguntas del público. Pregunta de la mesa. Bueno, para alentar la pregunta antes del almuerzo. Doctor Juan Pablo, NGS, secuenciación de nueva generación, ¿hay en cáncer de pulmón? ¿Es más barato en el tiempo con respecto a la tomografía o no están probando nada de eso? En sentido como biomarcador. Como biomarcador, Sí. para hacer más fino El cribaje. ir a buscar Sí. una tomografía. Sí, buena pregunta. Yo, como mencioné un poco rápido, hay varios biomarcadores que están bajo evaluación, inclusive lo que se llama liquid biopsia líquida, que sería en sangre, buscando porciones de fragmentos de ADN del tumor o células tumorales. También hay estudios que se hacen en el esputo, buscando células cancerígenas, buscando lo que llaman como partículas aromáticas en el condensado que se da de la respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Hay basados en proteínas en la sangre, basados en anticuerpos en la sangre. De vuelta, hay un número muy grande de biomarcadores que están estudiados. Hay algunos estudios que se están empezando, inclusive con anticuerpos. Por ahora nada ha demostrado que pueda reemplazar la tomografía y que pueda ser el principal. Pero se piensa que eventualmente, como se ha estado en el tratamiento, por ejemplo, el cáncer de pulmón más tarde, algunos de estos biomarcadores, ustedes saben, esa empresa Grail vendía los test de sangre para screening de muchos cánceres al mismo tiempo y después se abandonó porque hay muchísimos falsos positivos. Entonces, uno hace un test, dice cáncer de mama, de tiroides y de pulmón. Y después hay que pasarlo por la picadora de carne al paciente para encontrar dónde están los cánceres. Así que yo creo que va a funcionar, pero falta tiempo todavía. Bueno, muchas gracias. Doctor Alfredo, otra pregunta. El frote de sangre periférica, y si me pueden resumir así, la importancia para los hematólogos. Y al otro Alfredo, en una anemia, ¿qué exactamente podríamos pedir? Bueno, el frote de sangre periférica para el hematólogo es todo. Es básicamente la base del inicio de los diagnósticos citomorfológicos. Evidentemente no podemos hacer frote de sangre periférica a todo el mundo, ¿verdad? Es por eso que los nuevos equipos lanzan alarmas específicas y esas alarmas son las que eventualmente pueden ser derivados. Pero para el hematólogo es la base diagnóstica y lo importante para mí es la comunicación que existe con el laboratorio y que es eso lo que queremos transmitir, ¿verdad? Con respecto a la anemia y el hemograma, ¿algo más
tenga un paciente con datos clínicos? Y reticulocitos, en el laboratorio común, vamos a decirle, ¿verdad? En el primer triaje que va a haber ese paciente, le haces un hemograma y bueno, si ya consultó contigo y tiene todo el diagnóstico, o sea, la semiología que ustedes ya ven, ya entonces viene como planteó el doctor, ¿verdad? Hacer su hemograma con su retis, automáticamente eso. Y en cuanto a lo que yo venía hablando con el doctor es en cuanto a los hemogramas, ¿verdad? Muchas veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, de parte de los médicos que no es un hemograma nomás, pero hay lugares y hay lugares también. Y crear un buen laboratorio va a depender también, yo digo, de esa ayuda mutua, de ese interés. Porque sinceramente estamos en un crecimiento en cuanto a la tecnología, pero el conocimiento, como dice el doctor, va a potenciar mucho más ese laboratorio. Entonces cuando pidan un hemograma, pueden cerciorarse qué tecnología está usando ese laboratorio. Entonces ahí ustedes pueden decir si este laboratorio me gusta o este laboratorio, tener un poco más de algunos criterios más para elegir el lugar, ¿verdad? Y qué tecnología están usando, y de repente también la formación del bioquímico también importa bastante. Como le dije antes, en los 50 era la pericia del bioquímico prácticamente lo que discriminaba entre una buena ayuda diagnóstica. Pero ahora la tecnología, el conocimiento está toda a disposición de la información, ¿verdad? Entonces, yo le insto, ¿verdad?, a ustedes a acercarse al laboratorio para que ustedes estén más confiados, porque muchas veces se le da un resultado y no va con la clínica. Y eso también es preocupante para el paciente, como estaba diciendo el doctor, que tenemos que ser un poco más holísticos y implica irse a un privado donde un hemograma te puede costar 120.000 guaraníes, ¿verdad?, que no tiene, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Pero como te digo, para la respuesta que vos me diste es un hemograma de un lugar donde ustedes estén seguros, donde haya una buena tecnología y un reticulocito, ¿verdad? Doctor, ¿cuándo le hacemos el cribado al fumador pasivo? Bueno, gracias. Sí, realmente hay mucho interés en lo que sea el fumador pasivo o el cribado en no fumadores hasta. Y se piensa que hay ciertos grupos, por ejemplo, en Asia, hay países que hacen en Japón y en China y en Corea, han hecho estudios de hacer cribado de pulmón en no fumadores porque hay una epidemia de cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras. Por ahora no hay ninguna guía, digamos. Técnicamente, si el riesgo de pulmón está aumentado en los fumadores pasivos, pero es un aumento muy pequeño comparado, supongamos, un fumador tabaquista de 20, 30 años tiene 30, 40 veces el riesgo de cáncer de pulmón que un fumador pasivo tiene 1.2, 1.3, es que es muy, muy bajo. Entonces, solamente con ser fumador pasivo seguramente no sería un criterio de cribaje, pero de vuelta, mujeres asiáticas de ciertas áreas que viven en Asia, porque cuando se mueven a otro país adquieren los riesgos de ese país. Pero digamos, hay un interés en tratar personas con historia familiar de cáncer de pulmón, también son otro grupo que podría llegar a ser, si acumula suficientes riesgos, por ejemplo, ocupacionales, etcétera, etcétera, o que tengan EPOC, de que, bueno, EPOC en fumadores, pero hay EPOC en no fumadores por exposición al ambiente, de cocinar. Podrían ser algunos grupos que eventualmente se consideren para el cribado. Quería hacer hincapié más en dos aspectos importantes de la primera charla de hematología, la importancia de los datos clínicos cuando pedimos un análisis. Con solo poner control, ya sabemos que es un paciente que no estoy pidiendo para un screening de rutina. Y sobre todo como a los internistas, y como internista y como hematólogo, fijarnos en todos los parámetros del hemograma, no mirar solamente como números abstractos, que hoy día hay muchos parámetros nuevos y me pueden ampliar los que dieron la clase. Tenemos, por ejemplo, la concentración, la hemoglobina reticular, tenemos el porcentaje de hematíes hipocromos, tenemos la fracción de reticulocitos inmaduros y la relación, por ejemplo, entre los hematíes hipercromos y la fracción de reticulocitos inmaduros que nos puede hacer diferenciar
diferenciar una anemia hemolítica adquirida de una anemia hemolítica de una esferocitosis. O sea que el hemograma tiene una riqueza, no es un hemograma normal, no más, como decimos nosotros. Si sabemos mirar todos los números que a veces pasamos así olímpicamente, podemos sacarle mucho puede ser mucho más redituable, ¿verdad? Y lo último que dijo el doctor Alfredo Quiroz, que el médico que usa inteligencia artificial va a ser mejor o va a superar. Yo quería agregarle una sola palabra, que el médico que sabe usar, porque la inteligencia artificial se equivoca. Entonces, si nosotros sabemos usar y podemos usar con capacidad discriminativa, eso sería lo ideal, ¿verdad? Todavía, sí. Hola, sí, una pregunta para la doctora Torres. Quería saber más para poder distinguir bien el tema de la búsqueda con los marcadores tumorales. Usted habló en una situación específica que fue cuando se tiene el BRCA1 y 2 y el riesgo entonces del síndrome de CA de mama y ovario, pedir anualmente el CA125 y creo que es 15-3 también, ¿verdad? Porque habitualmente nosotros nos pedimos marcadores tumorales como screening, habitualmente no. O sea, para el PAS sí, para la parte masculina sí, pero en este caso parece una excepción, no sé si entendí bien. En todas las guías, yo le puse la guía del Grupo Preventivo de los Estados Unidos, pero en las guías americanas de la Sociedad de Medicina Familiar de los Estados Unidos y en el ACP, todo lo que revisé, solamente habla de un solo marcador tumoral en el cáncer de ovario y en personas que tienen que son portadoras genéticas del BCRA1 y 2. Después no habla de ningún marcador tumoral, e inclusive estuve revisando porque es muy, en la práctica clínica, siempre cuando ingresa un paciente con patología conocida o desconocida, le piden todos los marcadores. O sea, yo siempre les digo, es un mal uso de los recursos. Entonces, solamente hablan del cáncer de ovario, alto riesgo de tener cáncer de ovario, y hay que hacer cada 6 meses, y después el paciente, la paciente, si decide, si ya tuvo los hijos, hay que ir a la cirugía de reducción de riesgo. Solamente habla del CA125 en ese caso. Para la doctora Estela también, quería hacer una consulta, como usted habló de los marcadores para cáncer de mama y de ovario hereditarios. ¿Se acostumbra también en el país o no? Es una duda. Hacer el cribado para mutaciones en cáncer de colon hereditario, y si es que se acostumbra, ¿se suele o no recomendar también la cirugía, la colectomía total preventiva? Es una duda. El cribado para cáncer de colon en personas jóvenes, la historia clínica es lo primero, ¿verdad? O sea, hay que investigar el antecedente de poliposis intestinal familiar. Entonces, en ese caso, se pueden hacer los, digamos, los estudios, colonoscopía sobre todo, y también la videocolonoscopía, que es lo que se está haciendo ahora, pero no recuerdo haber leído ningún marcador que se tenga que pedir, ni que se recomiende colectomía total. En las guías dice, le ponen en la última categoría como que no hay estudios suficientes que avalen ese procedimiento. Hay que recordar que un paciente que se le quita todo el colon queda con un síndrome de intestino corto, y eso va a empeorar su calidad de vida, va a tener que alimentarse por vía parenteral probablemente un tiempo largo o toda la vida. O sea, eso hay que tomar una decisión con un equipo multidisciplinario y que incluya al paciente. Tengo una consulta en cuanto a los casos clínicos de hematología que presentaron. Me llamó la atención un caso donde la hemoglobina y el hematocrito estaban normales y los glóbulos rojos disminuidos. No recuerdo en cuál de los pacientes que presentaron. Yo personalmente en mi práctica diaria suelo saltar la lectura de los glóbulos rojos pensando hemoglobina, hematocrito está bien,
Entonces los glóbulos rojos ya no le doy importancia al valor. Eso es lo que quería saber si me pueden explicar. Gracias. La crío, el paciente con crío seguramente, sí. Tenemos que hacer referencia a esa relación que muchas veces hay hemoglobina hematocrito, ese factor que muchas veces, si esa relación de 3 se cumple, ¿verdad? Pero eso es solamente para normocítico, normocrómico, ¿verdad? Generalmente cuando tenemos una ferropénica hay una eritrocitosis, pero son más chiquititos, ¿verdad? Pero no se pierde, muchas veces cuando es inicial no se pierde la concentración. Después cuando ya es un poco más grave sí ya se altera. En cuanto a la crío, lo que hace es, como la detección es por vía láser, en vez de que pase un solo glóbulo rojo, pasan 5, así en acúmulo. Entonces, por ende, el número de glóbulos rojos disminuye, ¿verdad? La relación hemoglobina hematocrito se pierde, pero en este paciente está bastante bien conservada. Pero acordémonos que este paciente tiene una macrocitosis de más o menos 2 a 3 cruces. Entonces, esa relación por 3, ese factor no se cumple de manera tácita, así. No va a ser por 3 y así exacto, sino que va a tener una pequeña variación evidentemente. Si se altera mucho, entonces sí, ya deberíamos, a lo mejor el equipo no está calibrado o algo por el estilo, ¿verdad? Pero en este caso, a mí también me llamó mucho la atención que primero estaba bien corregido, 12,36, ¿verdad? Lindo factor. Y cuando corrige, fíjense, su HCM estaba en 40 y su CHCM estaba también un poco más alto, ¿verdad? Y luego a la incubación, eso baja a valores mucho más normales. Pero ahí fue un desfasaje de la hemoglobina hematocrito, por ejemplo. Pero sí es interesante ver siempre los glóbulos rojos, o sea, ver todo como dijo el doctor, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? La otra, Estela Torres, en relación a la prueba del BCRA1 y 2, ¿a qué pacientes yo le tengo que pedir? ¿Se le pide a todos los pacientes, a todas las mujeres, desde qué edad? Y si nosotros tenemos aquí en el sistema público o privado, ¿y dónde yo puedo solicitar? En el sistema público no hay, ese es el estudio de los marcadores genéticos y se les pide a las mujeres jóvenes que tienen antecedentes de familiares jóvenes, menores de 30 años, de cáncer de mama. Y el otro marcador, el TPH53, que aparece cáncer de mama en pacientes menores de 20 años, entonces a ellas a partir de los 20 años. Hay que recordar que las mutaciones genéticas son poco frecuentes, solamente el 10% de los pacientes. Y hay que saber también qué hacer, porque una mujer que sabe que es portadora de una mutación, el estrés que le produce y no sabemos si algún día va a desarrollar un cáncer. Por eso que puse el ejemplo de Angelina Jolie. Angelina Jolie, la madre tenía los 2 cánceres, de mama y de ovario. Ella decide sacarse todo, ¿verdad? Pero dice ahí en la última parte de la guía que hasta ahora no hay certeza de que esos pacientes hagan un cáncer, porque es algo genético, entonces nos falta más tiempo. Pero la historia clínica, el antecedente de un familiar que haya tenido cáncer de mama antes de los 30 años. Por eso que la historia clínica es importante. Y hay que enseñarle a las pacientes que se familiaricen con las mamas, que se miren al espejo, a pesar que la autoexploración no ha demostrado disminuir la mortalidad. Pero cualquier cambio que haya en las mamas es importante consultar. ¿Y a qué edad yo le pediría? ¿En la infancia, adolescencia? No, y después de iniciar con la menstruación, ¿verdad? O sea, 5 después. días después. Sí. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, damos por terminada este simposio.